Buenos días, sábado, 10 de la mañana, bienvenidos todos. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿eh? Hoy vamos a tratar el tema de la intervención, ¿no? ¿En qué consiste una intervención? Esa es la pregunta de la mayoría de las personas que nos escriben, ¿no? ¿Cómo ayudarlo si no acepta ayuda? ¿Cómo hacer que acepte un tratamiento, que vaya al psiquiatra, que vaya a ver al psicólogo, que vaya a una entrevista en un centro terapéutico, si nos dice que no quiere, que estamos exagerando, por un lado? Por otro lado, el mito, la creencia equivocada de que al adicto tenemos que dejarlo pisar fondo para que acepte ayuda. Yo no sé cuántas veces cuando yo consumía hace mucho tiempo, escuché esa frase: hasta que Julio no pise fondo, hasta que Julio no valore, hasta que no se dé cuenta, hasta que no reaccione, no va a aceptar ayuda. Y eso sería tan absurdo, tan descabellado como decirle a una persona que hasta que no tenga una metástasis o no tenga un paro cardíaco o no le dé un infarto, no se haga una revisión, no vaya al médico, no preste atención o no tome medidas para prevenir. Esto no funciona así. Cuando un adicto ha perdido la capacidad de controlar su consumo, es decir, cuando el adicto ha enfermado, está enfermo justamente porque el deterioro físico y psicológico que está viviendo no le permite recurrir a la voluntad, recurrir a la razón para tomar medidas a favor de la salud. Cuando el cerebro adicto está intoxicado a lo largo de años, no tiene la capacidad y la lucidez de poder decir como un semáforo: esto me conviene, esto no me conviene, déjame pedir ayuda, déjame salir corriendo a un centro. Eso no puede existir. La adicción tiene un síntoma en cualquier parte del mundo y es la negación. El adicto niega el desastre en el cual convive. Todos los consejos que se le puedan dar mientras está consumiendo lo toma como una exageración, como que todos apuntan en contra de él. Él es víctima de todas las personas que lo quieren ayudar. Nadie lo comprende, nadie entiende su mundo, con lo cual, para poder ayudar a un adicto, tenemos que entender que esto será un proceso. La intervención para ver la familia, cómo va a salvar a un adicto, aún en contra de su voluntad, aún en contra de su aparente creencia de que está bien, no se le puede dejar al adicto. La conciencia de su deterioro no la puede ver el adicto. El adicto se está muriendo, está en medio de una sobredosis de cualquier droga y te sigue diciendo que él controla. ¿Es así o no es así? Es así. Entonces, el primer punto de partida es que vamos a estructurar, porque esto tiene que ser un programa estructurado. ¿En qué consiste una intervención? El primer paso de una intervención no es hablar del que está consumiendo. No vamos a sentarnos a hablar y a evaluar la preocupación de la familia por el que está consumiendo, que eso es lo que todas las familias quieren hacer. La cantidad de llamadas que yo recibo de consultas de cualquier parte arrancan en hablarme de la persona. El muchacho en marihuana, el marido en el alcohol, la mujer con las pastillas, lo que sea. Te quieren hablar de la violencia, de la agresividad, de la irresponsabilidad. Este no es el punto de partida. El punto de partida, aunque pueda ser doloroso, es que la familia se siente y diga: ¿cuál es el problema que tenemos en la casa?
¿Cuándo comenzaron las adicciones en esta familia? ¿Cuáles han sido los eventos traumáticos en la infancia de la persona que estamos apuntando, que queremos ayudar, que no están resueltos? Señores, el alcohol, la cocaína, la marihuana, la ludopatía, cuando llegamos a la raíz, más allá de lo genético, es un mecanismo de sobrevivencia. Cuando yo consumía alcohol por 20 años, abusé del alcohol, en mi vida personal era un mecanismo de sobrevivencia. Es una forma que consigue la familia sin saberlo, de aprender a adaptarse y a sobrevivir juntos. El alcohol permite unir a la familia. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué está diciendo este señor? El alcohol por generaciones puede mantener unida a la familia porque es sobrevivir a los traumas que nunca se han resuelto. Si queremos ayudar a una persona que está consumiendo, vamos a poner el ejemplo de un muchacho de 25 años que está consumiendo marihuana y está mezclando con alcohol, ¿verdad? O una muchacha con pastillas, con alcohol, o un ejecutivo. Vamos a coger el ejemplo. Nos tenemos que sentar con un profesional que va a analizar cómo está esa familia. ¿Qué está escondiendo esa familia? ¿Cuáles son los traumas que anteceden la llegada del alcohol a esa familia? ¿Fueron las guerras? ¿Fue la migración? Imagínate tú, Carmelo, que después del desastre de las Torres Gemelas de Nueva York, se incrementó el 30% del consumo de alcohol. Después del Holocausto hebreo, en la Segunda Guerra Mundial, se hicieron estudios y familias que nunca habían consumido antes de la Segunda Guerra Mundial empezaron todas a consumir alcohol. El alcohol es una herramienta que permite evadir, sobrevivir a traumas, a situaciones que no fueron trabajadas, que no se resolvieron. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que logra llegar a vista campo, una mujer, un padre, un señor de 75 años que ingresa en la institución y empezamos a quitar todas las capas de sus pensamientos, sus creencias, sus ideas, y vas para atrás, y vas hacia atrás, y vas hacia atrás, llegas a algún momento de abandono, de pérdida, de rechazo, de miedo, de abuso, una cantidad de traumas que, anestesiados por la sustancia, le permitieron sobrevivir. Ahora, ¿cuál es el problema para poder pensar en una intervención? El primer punto que tenemos que grabarnos, los que nos están viendo, una intervención no es un acto. La mayoría de los pacientes que han ingresado en Vistacampo vivieron en algún momento una intervención, es decir, ingresar en un centro, internarte en un centro o en una clínica de manera involuntaria. Pero resulta que cuando analizas qué hicieron, el muchacho llegó un día, chocó el carro, se escapó de la casa, llegó drogado, golpeó a la mujer, lo llevaron inconsciente y amaneció en una clínica. Esto no puede ocurrir a menos que sean extremos casos de riesgo para la persona. La intervención tiene que ser un proceso. Primero, el contacto con el profesional. Que la familia sea capaz de poner sobre la mesa cuáles fueron las causas, cuáles fueron los detonantes, cuál fue el ambiente y las experiencias de vida que acercaron a esa persona a la droga. No vamos a excluir su historia personal, ¿verdad? Ese odio, ese rencor, esa violencia, esa rabia, esa ira, esas ganas de morir, esa depresión, ¿cuál es el origen? Y resulta que las familias que quieren sentarse a preparar una intervención no quieren ver
¿De qué está huyendo esa persona? ¿Por qué tanto odio a vivir? ¿Por qué tanta incredulidad? ¿Por qué tanta desesperanza? ¿Por qué tanta desconfianza en que la vida tenga un sentido, tenga un valor? Detrás del consumo de drogas hay un inmenso dolor. Palabras de Gabor Mate. Entonces, nos vamos a sentar, esa familia se va a sentar, sea una pareja, sean los padres, los padrinos. ¿Qué pasa en esta familia? ¿Quiénes son, primera pregunta, los miembros de la familia que consideran que se necesita intervenir? Porque ¿cuál es mi experiencia como terapeuta? Que en un 80% lo que opina el padre no lo opina la madre. Esto me pasó recientemente en una llamada, en una consulta, España, creo que era España, donde la madre decía, tengo un hijo enfermo porque está en adicciones, y el padre decía, es un inmenso sinvergüenza, es un flojo que no valora lo que le damos. Y hasta que no valore lo que le damos, él no va a echar para adelante. ¿Tú me quieres explicar cómo se puede organizar algo, un programa, una intervención para ayudar a un hijo o a una esposa si los propios protagonistas de la intervención tienen ideas contradictorias? Señores, un adicto es un enfermo, es una enfermedad crónica del cerebro, es decir, para toda la vida. La adicción es una enfermedad para toda la vida. No tiene cura, no tiene cura. El adicto no podrá volver a consumir nunca jamás, pero sí tiene tratamiento, sí logra tener total calidad de vida, máxima calidad de vida, únicamente no volverá a probar químicos. ¿Estamos de acuerdo? Si es una enfermedad, es imposible sentarnos a diseñar un plan de acción si consideramos que es una mala conducta, que lo hace porque le da la gana, porque es un irresponsable, porque no valora todo lo que le hemos dado, porque está empeñado en rumbear, que solo le interesan las carajitas. Esto no funcionará. Una intervención así no va a funcionar, porque comienza con dolor, con rabia, con impotencia y termina con el dolor, la rabia y el rencor del adicto. Llevar a una persona sin una planificación previa y meterlo en un centro donde no haya una explicación, donde no haya un preparativo, a menos que sea un caso de vida o muerte, que tienes que intervenir y te saltas todos los protocolos. ¿Cómo funciona la intervención? ¿En qué consiste la intervención? Una vez que nos sentamos en una mesa con el padre y la madre y hacemos la historia familiar, podemos ir descubriendo cuáles son los argumentos que utiliza el adicto para destruirse, cuáles son las creencias que él tiene. Es que ustedes me abandonaron, es que me sacaron del país en contra de mi voluntad, me cambiaron del colegio donde tenía mi grupo, a mi madre nunca la vi, mi padre biológico se fue y me trajeron un padrastro que yo nunca conocí, de repente lo tenía todo y pasamos hambre. Tantas cosas que pasan, no tuve explicación de por qué murió mi madre y nunca nadie me lo explicaron, etcétera, etcétera, etcétera. El divorcio que de repente puede ser totalmente traumático y los miembros de la familia se convierten en sobrevivientes. Tantas cosas que pasan en la vida, como ahorita la migración de los venezolanos al extranjero, lo que pasó en Israel, lo que pasó en Nueva York, los terremotos, son experiencias traumáticas que muchas veces, sin sanarlas, pretendemos aliviarlas con la entrada de la sustancia en la casa. Entonces, tenemos que saber que si vamos a hacer una intervención, van a participar las personas a quien ese adicto ama, a quien ese adicto respeta, admira, independientemente de que no tenga una buena relación en ese momento. Es una figura que en su interior sabe, aunque yo con él no me hablo, aunque no tenga relación con él, yo sé que a él yo le importo. Esa persona a mí me ama. Tú no puedes pretender una intervención con un grupo de familiares que están molestos, que están de espaldas al sufrimiento de esa persona. Entonces, hay una selección de miembros para poder seleccionar las personas que van a acompañar el proceso.
Lo primero es poner sobre la mesa cuáles son los actos de los últimos años que esa persona ha cometido. Choques de carro, entrada en la cárcel, sobredosis, entrada en hospitales, pérdidas de trabajo, mal uso del dinero, actos delictivos, irresponsabilidad con los hijos, maltrato a la mujer, etc. Todo este expediente, por llamarlo de una manera, toda esta historia hay que armarla. Para que ese especialista que va a guiar a la familia, porque él no va a hacer la intervención, el terapeuta no va a hacer la intervención, él va a acompañar y va a dirigir a la familia en el proceso. Pero es la familia la que va a encontrar sus propios recursos, sea el amor de uno de los miembros, la parte económica de alguno de los miembros, el alojamiento en alguno de los miembros, las recomendaciones de médicos, expertos y centros de tratamiento. Ahí entra la familia a colaborar con el especialista, pero no se lo va a delegar al especialista porque es la familia la que va a hacer el trabajo de la intervención. Entonces, escogemos, por ejemplo, en el caso de un joven, escogemos a los padres. Puede haber un padrino, puede haber una abuela, puede haber un abuelo, puede haber un miembro de la comunidad religiosa, puede haber un médico de cabecera, puede haber un socio, puede haber una tata. ¿Cómo se dice tata hoy en día? La que te cuidó toda la vida, la niñera que te cuidó toda la vida. Y estos miembros, cada uno por su lado, asesorados, van a plasmar sobre una hoja su preocupación. Por ejemplo, un ejemplo que les quiero poner. Yo estoy preocupado, yo soy tu padrino, vengo observando que hace 5 años, hace 10 años, has cambiado el humor, has cambiado las conductas, te desapareces de la casa, ya no eres el mismo, tu forma de hablarme, ya no respetas, me estás mintiendo, me estás manipulando, me cuentan que has tenido varios accidentes. Y en esa carta de un párrafo, de 2 párrafos, cada miembro va a plasmar su preocupación. Probablemente la madre tenga un tipo de información, probablemente el padre tenga un tipo de información distinta, probablemente un socio o tu mejor amigo aporta una preocupación distinta, porque si un joven tiene una sobredosis a las 5 de la mañana en una fiesta, probablemente la madre no lo sepa, pero sí lo vivió la novia o lo vivió el mejor amigo. O si, por ejemplo, hizo un acto delictivo con dinero o le robó a alguien o utilizó de una mala manera un dinero de la empresa, lo sabrá antes un socio que los hijos. Entonces, cada uno va a ir aportando desde el amor, no desde el reclamo, su preocupación. A mí esto me preocupa de ustedes, de ti. Y como yo estoy preocupado por ti y yo estoy viendo que tu vida está en riesgo, aquí viene la parte más importante de la intervención. Primera parte, nos reunimos. Primera parte, vamos a exponer la historia familiar, vamos a ver qué pudo interferir en la adicción de esa persona, cuáles fueron esos traumas que no se trabajaron, que tienen que ser trabajados. Después viene la segunda parte, quiénes son los miembros que van a participar, quiénes son los miembros que no pueden participar. Donde hay consumo de drogas, cualquier tipo de drogas, inclusive alcohol, ludopatía, desorden alimenticio, lo que sea, en extremas, siempre hay personas donde el rencor es muy grande, donde los pases de factura son muy altos. Hay muchos miembros de la familia by the book que no son flexibles a comprender que ese adicto no es un vicioso, sino que es un enfermo que tenemos en casa. Y cuando, por ejemplo, un padre te dice, es un sinvergüenza, no pone de su parte, este miembro no puede ayudar durante la intervención. Porque apenas se exprese alguien ese día o en esos días de una forma que encienda al adicto, todo esto se va a perder. ¿Correcto? Tienen que estar personas que conmuevan al que está sufriendo, que le permitan al adicto soltar las armas, bajar las armas y decir, tienen razón, yo tampoco puedo más. Estoy cansado de vivir así. Pero yo no me voy a abrir, yo no voy a compartir mi dolor, mi sufrimiento y mis miedos si la mirada que tengo es una mirada acusatoria, de sentencia, de juicio y de crítica.
la intervención va de la mano de miembros que estén en condiciones ellos de dar amor, de comprender, de superar todas las conductas de ese adicto, ¿verdad? Y sobrepasando el dolor y la rabia, diga, yo estoy aquí para ti. A pesar de todo, yo estoy aquí para ti. Como me ocurre a mí cuando llamo a un amigo y le digo, me voy a operar una hernia por tercera vez, y la misma gente que me acompañó vuelve a ir y vuelve a ir y vuelve a ir. Aquí hace falta amor, dejar a un lado todos los recordatorios de lo que el adicto ha hecho, inconscientemente, intoxicado, enajenado, alienado. En ese estado está él cuando está consumiendo. Y desde el amor, entonces cogemos los miembros, tenemos el especialista y empezamos a ver la tercera parte, cuáles son los recursos que tiene la familia, dónde vive la familia, cuál es la asistencia más cercana. Tenemos un centro terapéutico, tenemos un especialista en adicciones. Primer punto, ese adicto ha sido evaluado, sabemos si tiene patología dual, si detrás de su consumo se esconde algún tipo de trastorno que lo lleva a autoadministrarse drogas. Es una persona que tiene hiperactividad, déficit de atención, algún nivel de personalidad limítrofe, algún nivel de esquizofrenia, de bipolaridad. ¿Qué hay detrás en un porcentaje muy alto de los consumidores de droga? Porque si tú le reclamas o le exiges un tratamiento para lograr la sobriedad, pero él tiene una patología que no le permite comprenderlo, estamos perdiendo el tiempo. Se hace una excelente evaluación, una evaluación profunda. Puede haber un neurólogo, puede haber un psiquiatra, puede estar un psicólogo y un experto en adicciones. Ese psiquiatra tiene que conocer de adicciones, o el psicólogo, sea quien sea, tiene que conocer los mecanismos de la adicción para que de una manera integrada, porque tendrá que ser un tratamiento y un proceso multidisciplinario, varios especialistas puedan aportar desde diversos ángulos. Porque si una persona anda por las calles bajo el efecto de la droga y está chocando los carros, pero después tú descubres que tenía otra patología que no le impide tener conciencia de riesgo, no hay tratamiento que funcione. Tienes que tener los diversos ángulos, los diversos abordajes para que esa persona pueda comprender por qué la intervención. Entonces, una vez que es evaluado, que recopilamos la información psicológica, psiquiátrica, neurológica, todo lo que hay que ver, y sabemos las posibilidades que tiene él de recibir un tratamiento que integre a diversos especialistas, nos sentamos a ver, como decía antes, cuáles son las posibilidades. ¿Tenemos recursos? ¿No hay recursos? ¿Estamos bien asesorados? ¿Lo vamos a mandar un detox de $30,000 o $40,000 que al mes están consumiendo? ¿Es un perfil para los grupos de anónimos? ¿Es un perfil para un modelo residencial? ¿Es un perfil para ingreso involuntario hospitalario? ¿Requiere pasar un tiempo con todos los cuidados médicos en una clínica? ¿Estamos en un país donde el gobierno te da facilidades? Porque cada país tiene unas leyes y unas limitaciones terribles. Hablar de adicción en Venezuela no tiene nada que ver con hablar de adicción en Estados Unidos. El abordaje en Venezuela no tiene nada que ver con España. Pero también Canadá tiene un mundo muy delicado. Israel es un mundo sumamente delicado. Entonces, ¿dónde estamos parados? Gracias a Dios, el mundo online, las terapias online, las consultas médicas online pueden ayudar a familiares que estén en un lugar donde el contexto no ayude. Una vez que el especialista dice, el intervencionista dice, tenemos la información familiar, los miembros que hemos seleccionado están trabajando en equipo, todos en equipo, porque una intervención no es una madre muy segura y un padre que dice debería estar trabajando en la oficina. No puede ser, vamos a ingresar a mi hijo y la abuela se pone a llorar, si él se va de la casa yo me voy a morir. Si empiezan estas fuerzas contradictorias
a plasmarse en la intervención, esto va al desastre. Todos los que fueron seleccionados como un jurado, ¿sabes cuando hacen un jurado en las películas? Que todos son evaluados. ¿Cómo van a comportarse el jurado? Exactamente igual los que van a estar en la intervención. Nos sentamos. El especialista va a revisar esas cartas. Son cartas. Puede ser un párrafo, pueden ser 2 párrafos, donde tú vas a expresar desde el amor por qué estás preocupado por él o por ella y qué quisieras para él, para ella. Esa es la primera parte de la carta. El especialista va a revisar, porque en el 99% de las cartas, tú lo sabes, que mandamos a hacer, porque tú me hiciste esto, porque es tu culpa, porque acabaste conmigo, porque tú me robaste, porque tú me hiciste aquello, no tenías que haber nacido y te perdono. Esto no funciona así. Es una carta desde el amor, es una carta desde la comprensión de que todo el horror que él ha hecho no fue voluntario, porque se está destruyendo él y está destruyendo el entorno, gracias a un químico que interfiere en el cerebro o una patología que obliga a un químico que interfiere en el cerebro. Una vez que las cartas están consensuadas, que pasan el visto bueno del especialista, se tiene que empezar a estudiar las crisis. ¿Qué tipo de patrones de consumo tiene? Si te llega a las 6 de la mañana borracho, si es violento, si es agresivo, si chocó el carro, porque la intervención tiene que ser, debería ser, después de una crisis. Entendiendo por crisis que no sea el momento en que el adicto, que ya pasó el desastre, se siente relativamente bien, no se le ha despertado las ganas de consumir la próxima dosis y entonces tiene capacidad de defensa. No, de defensa y de manipulación. Tiene que aprovecharse el momento en el que se escapó unos días, malgastó un dinero, fue violento, reventó un televisor, golpeó a la mujer, dejó a los niños tirados en el colegio, tantas cosas que hizo un escándalo en un matrimonio, o no pudo ir a trabajar, o lo botaron del colegio. Tiene que haber el momento ideal para que la evidencia o las evidencias, porque se pueden tener muchas evidencias acumuladas, lo que llamo yo armar el expediente, cuando lo pones sobre la mesa, le quitas al adicto capacidad de defensa o de resistencia. Ahora bien, esa carta va a tener un segundo apartado que es el que yo llamo el más difícil, y es las consecuencias si a ese plan que ofrece la familia, vamos a poner por ejemplo ir a un médico, ingresar en un centro que queda cerca de la casa, ¿verdad? Sabes que tienes una comunidad terapéutica o tienes un especialista o X, los grupos de anónimos que lo tienes en la esquina. Vamos a imaginar que eso es lo que tú puedes ofrecer. Tienes que tener muy claro lo que le vas a ofrecer, porque él está intoxicado, él tiene resistencia, él está negado. Él va a hacer lo que está acostumbrado a hacer, que es amenazarte, que se va a suicidar, que se va a lanzar por la ventana, que te va a caer a golpe, que te va a robar el carro, que ese dinero es suyo, que te va a botar de la casa, que va a vender la casa. Todas las herramientas que hemos utilizado, todos los adictos, con tal de poder seguir consumiendo. Inclusive jugar con las culpas. Porque tú me abandonaste, porque tú me caíste a golpe, porque tú no me querías, porque tú preferías al otro, porque ustedes me abandonaron. Saben qué teclas mover en esa familia, por eso la importancia del especialista, para que no se dejen manipular, para que nadie se vea vulnerable en el momento del chantaje, de las culpas, de los gritos, de los insultos y de las amenazas. Esa intervención es la primera vez que una familia en equipo lo que va a ofrecer, que es salud, es vida, es futuro, con un plan concreto. De ahí no se van a salir. La familia de ahí no se va a salir. Entonces, vamos a imaginar que tienes un centro terapéutico o tienes el especialista y tú le estás exigiendo que vaya al especialista o que se ingrese en ese centro. Se le está dando una alternativa, no se le está castigando, se le está diciendo: nosotros te estamos ofreciendo
al equivalente de cualquier clínica. Te estamos ofreciendo un médico, un quirófano, te estamos pagando la clínica, tenemos ya los exámenes, tenemos el carro para llevarte, tenemos el ticket aéreo. Todas las herramientas necesarias que tiene la familia ya están trabajadas, ya están puestas sobre la mesa. Y este es el plan que tenemos para ti, porque sabemos que te va a ayudar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, tú le estás dando a esa persona que te ha ocasionado, bueno, los peores momentos de tu vida, si lo quieres ver así, tú le estás ofreciendo una solución. Mira, Julio, en tal lugar, como me pasó a mí, tienes un centro en Barcelona que se llama así, está dirigido por la doctora tal, tienes tales terapeutas, estos son los teléfonos, yo te puedo acompañar. Eso sí. Si el adicto va a recurrir a todos los recursos que él tiene, todas las actitudes y las conductas que él aprendió que funcionaban, que en su memoria queda claro, si yo hago esto, pongo a temblar a mi madre, asusto a la esposa, aterro a mis hijos, pongo en pánico a mi... Si el adicto enciende estas teclas de manipulación, la familia tiene que haber escrito en esa carta, en el reverso de esa hoja, las consecuencias. Escuchen bien, no son amenazas, son consecuencias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la mujer, me lo estoy inventando, esto es un ejemplo que podría ser, y de hecho en nuestra institución ha ocurrido muchísimas veces. La mujer le dice, mis maletas están hechas, tus maletas están hechas. Tú tienes las maletas y yo te acompaño a recuperar tu vida y por ende la de nosotros, o las maletas mías están hechas porque la que se va soy yo. Esa mujer tiene que haber tenido tratamiento previo, asesoramiento previo para entender que sus miedos, sus culpas, sus temores, sus fantasmas no la van a debilitar. Porque tú no puedes hacer una intervención si el que va a ayudar se va a debilitar. Eso es el equivalente a que un médico en un quirófano, en el momento de rajarte la piel para hacerte un cambio, un traspaso de corazón, se apiade, le dé lástima, rajarte y se eche para atrás. Se muere el paciente. En una intervención de una peritonitis, le da miedo intervenir al médico, le da susto, entra en pánico y se te muere el paciente. La persona que escribe las consecuencias de que no aceptes esta ayuda tienen que estar escritas y tienen que ser fielmente cumplidas. Si yo pongo, por ejemplo, mis maletas están para irme, o tú aceptas ayuda, a partir de ahora no recibes un bolívar, no recibes un dólar, porque yo estoy financiando tu muerte, yo no pago ese apartamento, yo no... Todas las llamadas que yo recibo por familiares aterrados, porque un hijo reventó un carro drogado, el carro lo puso la familia. Y tú preguntas cuántos carros le has dado, 3 o 4 carros. ¿Cuántos apartamentos has pagado? 3 o 4 apartamentos. ¿A dónde lo has mandado? ¿Cuántos celulares? ¿Cuánta mensualidad le ingresas cada mes? Todo esto, si la familia no lo trabaja antes con el especialista, la intervención se va a la basura. ¿Es así o no? Sí, pero ¿cómo hace la familia para cumplir con esos límites si hay muchas culpas de por medio? Ya lo dije antes, si la familia tiene culpa, acuérdense que la intervención es un proceso, no es un acto un viernes a las 2 de la tarde. No vamos a salir corriendo, nos vamos a sentar. ¿Quién siente culpas? ¿Por qué siente culpas? ¿Qué cree esa persona que hizo equivocadamente? No existe, eso es pasado. Y en todo caso, si hemos cometido errores en el pasado, no justifica ser aliados de la muerte de ese hijo. Si yo me siento culpable como madre o como padre digo yo nunca pude estar, yo me fui y lo abandoné y nunca le presté atención, y veo que cada regalo que le hago lo está matando, eso no es amor, eso no es saldar las culpas, eso no es sanear un trauma, eso es a punta de dinero y de regalos sin querer, porque esto no es adrede, ser cómplice de su muerte,
cada carro, cada mensualidad, cada no cerrar las puertas a esa libertad que se le dio en nombre de las culpas, es matar a tu hijo, es matar a tu esposa. Yo no he visto adicto que esté viviendo en una familia, en una casa, en un hogar, acabando con todo, que no tenga la permisividad de la familia. ¿Quieres un ejemplo? Se lo pongo a todos los que nos llaman a hacer consulta. Llegan a Vistacampo, se ingresan en Vistacampo. ¿Cuántos han pasado, Manuel, Carmelo? Estos chamos que llegan aquí de 20, 22 años, que se acostumbraron a poner a la familia en jaque mate, que se acostumbraron a lo que yo quiero cuando yo quiero. Y tú tienes que mantenerme y tú tienes que pagarme porque tú acabaste conmigo. El primer día en la terapia, el primer día en una terapia, que hay un cambio de tono de voz, que hay un irrespeto a las normas, que hay un irrespeto al equipo, que hay yo hago lo que yo quiero cuando yo quiero, desde el amor, Gaby, aquí no hay culpas. Aquí te levantas, lo acompañas a la puerta, le firmas el alta voluntaria y lo encomiendas a Dios. Y tú dirás, es que no lo amas. No, sí, porque el 80% de los que yo he puesto en la calle han llamado para volver o no. Sí. Han llamado para volver. Los que ponemos en la calle, cuando vienen aquí a hacer lo que aprendieron a hacer en sus casas, dicen, esa gente allá arriba, con ellos no puedo, pero saben que con ellos van a dejar la droga. Es el único camino. Entonces, la intervención, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar para no perder el hilo. Tenemos las cartas con el mensaje. Tenemos las consecuencias. Por ejemplo, la abuela dice, yo lo lamento mucho, ya no podré ver a mis nietos. Y no vuelve a ir a la casa. Yo corto la mensualidad, dice la persona de las finanzas. Yo me retiro de ese negocio contigo, yo ese proyecto no lo echo adelante contigo. Si no te recuperas, dice el socio ante un proyecto. La madre, el hermano. Y todos presentan esto sentados. ¿Cuándo? Mejor que sea después de una crisis, que los que nos están escuchando, los que nos están viendo, saben que anoche hubo crisis, este fin de semana habrá crisis o la semana que viene. Ese es el momento. Se va preparando con el especialista asesorado a manejar los tiempos. El día de la intervención es un día que se escoge el lugar, un lugar neutro. No puede ser el lugar del conflicto habitual. Tiene que ser un horario donde la persona no esté bajo el efecto de la droga ni en el momento de la abstinencia. Tiene que ser después de comer, después de descansar, cuando relativamente tiene algo de lucidez entre la intoxicación anterior y la próxima. Tienen que estar todos los miembros sentados frente a la persona y cada uno irá leyendo lo que tiene que decir. Yo he presenciado cualquier cantidad de intervenciones y eso es un acto de amor. Porque ¿qué es lo que va a encontrar el adicto? Las caras de las personas a quien él le importa. Va a ver en la cara que no hay recriminación, que no hay juicio, que no hay culpas, que no hay negociaciones, que no hay has acabado con la familia, eres lo peor que hemos podido tener, estamos hartos de ti, estoy cansado de mantenerte. Toda esta información, toda esta acusación ya la conocen, ya están acostumbrados a escucharla. Cuando ese muchacho o ese hombre llega en la madrugada y abre la puerta, ya sabe lo que le espera. Cuando suenan los teléfonos de los padres, de las madres, ya sabemos lo que esperamos en el teléfono. La única llamada que no se suele recibir es, hijo, yo sé que este horror supera tu voluntad. ¿Por qué lo sé? Porque tengo muchísimo tiempo preguntándole a las madres, ¿qué le dices cuando llega? A la esposa, al marido, al abuelo, a los hijos. Y te dicen la verdad, que es una basura, que acabó con todo, que no sirve para nada, que es una vergüenza, que es una pena, que por qué salió así, que mira a los hermanos, que se compare con los primos. Y esa persona que está viendo su vida destruirse, se quiere morir aún más. Primer punto, para hacer una intervención tenemos un enfermo en casa.
No es un débil, no es un vicioso, no es un inmoral. Segundo punto, se busca a un intervencionista cualificado, preparado en el contexto de donde se va a hacer la intervención. Tercer punto, quiénes son los miembros, quiénes no podrán estar presentes. ¿Ok? Cuarto punto, cuáles son los recursos que tiene la familia. ¿Ok? Ahora viene otra etapa y es, logramos la intervención. Todo el mundo aplaude, eres el mejor intervencionista, logramos que ingresara. No, un momentico, no. El hecho de que la persona entre en tratamiento, vaya a unas consultas y se esté acercando a la posibilidad de recuperarse es el inicio del proceso. La intervención es salvarte en contra de tu voluntad porque temporalmente no tienes conciencia para entender que te estás matando. Una vez, como decíamos en España, que estás lavado y planchado, que ya tú estás lavado y planchado, que ya estás físicamente en la institución con el equipo profesional, empieza el trabajo. Y vuelvo al principio de este programa, que es trabajar en los traumas, en los eventos, en las experiencias que llevaron a ese joven, a esa señora, a ese muchacho a tener baja autoestima, a no tener confianza, a vivir en la desesperanza, a no creer en nada. Y ese mundo de negatividad se tiene que trabajar. Para eso es el tratamiento. Yo creo que el 70-80% de los que han hecho una intervención improvisada, sin una planificación previa, los han metido a un lugar a la fuerza, 3 semanas, un mes, los han devuelto a la casa y al día siguiente están consumiendo. La intervención tiene que ir acompañada, tiene que tener garantizado el tratamiento y el posterior, el follow-up. ¿Sí o no? Si esa persona la ingresas en un lugar y no tiene un tratamiento terapéutico, si no comprende lo que está pasando, si no tiene los fármacos necesarios para su condición, vamos a imaginar que es una persona que tiene bipolaridad, vamos a pensar que es una persona que sufre, no sé, de ataques de ansiedad, de pánico, etcétera, cualquier característica que complique la sobriedad. El camino requiere unos especialistas que sepan qué medicar, cuándo medicar, cómo medicar, con qué tú vas a lograr la abstinencia, la sobriedad y con qué vas a regular ese desbalance, esas alteraciones químicas. ¿Tú sabes qué porcentaje? Señores, de 10 personas que ingresan en un centro, dicen los expertos, de 10, 7 tienen algún tipo de patología dual, algún tipo de trastorno. Si esto que está ya en el fondo, que es lo primario, que es el origen, no le vamos dando un tratamiento, ¿cómo le vas a pedir sobriedad? ¿Cómo le vas a pedir voluntad? ¿Cómo le vas a pedir responsabilidad? Se convierten en estas personas adictas que van por el mundo que llaman pacientes de puerta giratoria. Entras y sales, entras y sales y entras y sales. ¿Cuál es el tratamiento? Y ahora viene entonces el vínculo de la familia durante el tratamiento. Yo respeto todos los modelos, hay muchísimos modelos de tratamiento, pero en el caso de Vistacampo la familia tiene que estar. Tenemos que estudiar a la familia. ¿Cuáles pueden ser los factores de riesgo una vez que has logrado el tratamiento y regresas a la casa? Todas estas personas que ingresan involuntariamente, ¿qué pasa al volver a la casa? ¿Quién le firmó el alta? ¿El alta de qué? Porque no había dinero, porque esa clínica te contiene y después te manda, pero no es para hacer un tratamiento. ¿Dónde está ingresado? ¿Por qué lo ingresaron en ese lugar? Todo esto se tiene que revisar mucho antes de proceder. Mucho antes de proceder, quitando la vergüenza, quitando las culpas, quitando el miedo, la vergüenza social. Pidan ayuda, llamen. Tenemos un caso que se nos va de las manos. Entonces, cuando esa familia se ha incorporado al tratamiento, ya el equipo se va a encargar de decir, caramba, el informe, la batería de exámenes arroja el siguiente diagnóstico. Puede tener varias patologías,
puede ser únicamente perfil de adicción, pueden haber muchas cosas por detrás, traumas que nunca se han hablado, guardados en el silencio. Todo esto se va a ir trabajando para que entonces la reducción del dolor, la disminución del dolor, del miedo, de la inseguridad y del pánico, también reduzca las ganas de consumir. ¿No? Entonces, el antes de la intervención tan importante como el proceso, el después de la intervención tan importante como el proceso. Yo tengo cualquier cantidad de familiares que sueltan a sus hijos aquí en Vistacampo y piensan que es una fórmula mágica. No. Esa droga que llegó al ambiente familiar unió a una familia, sirvió para esa homeostasis, para que ese sistema familiar los uniera. Y puede venir por generaciones. Esta forma de vincularse puede venir por generaciones. Y sabes, oye esto, cuando recuperas al adicto y vuelve a la casa, resulta que como ya no había esa distracción, que gracias a la intervención y al tratamiento va a acabar, empieza la familia a desmoronarse, porque aquellos traumas ocultos en la sustancia, en la violencia, van a aflorar. El trauma de aquella guerra, de aquel divorcio, de aquella soledad, va a aflorar. Cuando quitas la droga, aflora lo que está detrás. ¿Sí o no? Sí. En el ámbito familiar. Sí. Entonces, cuidado, no es mandarlo a un lugar a hacer una intervención. Es trabajar todos para que al regreso no se vuelva a activar un rol en el adicto que calme el dolor familiar. ¿Yo me estoy explicando? ¿Alguien se entera de algo? Sí. ¿Qué preguntas hay por ahí? Si aún está en negación el adicto, ¿se puede hacer una intervención? Eso es lo que he explicado a lo largo de todo este tiempo. La negación es un síntoma. El tirarte la puerta y decirte que estás exagerando es un síntoma. El a mí no me está pasando es un síntoma. El ustedes son unos exagerados. La pregunta con un especialista sentado al lado. ¿Quién está financiando? ¿Quién está pagando las salidas nocturnas? ¿Quién pone el carro? ¿Quién pone la empresa? ¿Me expliqué? Y si la familia tiene conciencia de que se podría morir en un accidente, que se podría morir en una convulsión. Yo tengo personas que me están llamando, Manuel, de todas partes del mundo, que yo le digo, mira, ¿tú has visto algún síntoma cuando no está consumiendo? Sí, empiezan a temblar, empiezan a sudar, empiezan a convulsionar. Esto es sumamente grave, sumamente grave. Aquí pueden haber consecuencias negativas por no consumir, como también las tienes por consumir. Yo he estado recibiendo llamadas de personas que están ahorita hasta en Australia, en Colombia, que te dicen, mi hija está consumiendo 3, 4 tipos de sustancias, los está mezclando con los fármacos que le da el psiquiatra no sabe que está consumiendo otras drogas porque el adicto no se lo va a decir. Y ante esta situación, ¿cuándo vas a preparar la intervención? ¿Hasta cuándo vas a esperar? Tú tienes que proceder con emergencia, en estado de urgencia, con el mismo nivel de preocupación que haces con un paro cardíaco, pero planificado. Porque, ¿cuál es el problema de la intervención con un adicto? Que cuando la intervención es porque hay dolor, el propio enfermo te pide ayuda. Una persona se está muriendo de dolor de muela y te pide ayuda. Una persona tiene un dolor en el corazón que no lo soporta y te pide ayuda. El adicto se está muriendo, te destruyó el carro, tuvo un accidente, pudo matar personas y llega a la casa y cuando se despierta a las 6 de la tarde te dice, yo estoy divino de la muerte, a mí no me vengan con historias, ustedes son culpables de todo, y la familia aterrada. La intervención es entrar en un proceso de deterioro de una persona que se está destruyendo y que nosotros tenemos la responsabilidad y la conciencia que él no puede tener. Tú no le pides a una persona con problemas de hígado que busque la solución él con su hígado. Tú lo delegas a un especialista.
Tú no le dices a una persona con problemas del corazón, tú tienes que regenerar tu corazón. Lo pones en manos de un especialista. La persona enferma no tiene la capacidad de solucionar ese deterioro físico. En el caso del adicto es físico porque su cerebro ya no funciona sin su droga, pero también es psicológica. Porque el adicto está convencido de que consume por los problemas que ha tenido. Y esos problemas que él cree que ha tenido tienen que tener un responsable. El padre, la madre, la esposa, la novia. Señores, la intervención es: te vamos a ayudar en contra de tu voluntad, pero eso sí, yo les pido a los que nos estén escuchando hoy o mañana que por favor no piensen que el trabajo es los 60, 90 días o el tiempo que dure el tratamiento, el ingreso, el internamiento. El trabajo va a continuar después. ¿Cuáles son los cambios en ese hogar? ¿Cuáles son los cambios en esa pareja? ¿Cuáles son los cambios inclusive geográficos? Inclusive geográficos que requiere esa persona temporalmente para recuperar su sobriedad, ¿o no? Pero sí se puede. O sea, si ingresas involuntariamente, en algún momento tienes esa capacidad de ver. ¿Sabes la cantidad de testimonios que tenemos aquí de personas que llegaron aquí y pasaron 30 días culpando a los padres porque lo ingresaron y ahora llaman a dar las gracias? Yo le advierto a la familia: tú eres uno, Carmelo uno, quería matar al hijo. Óyeme bien, ustedes saben cuándo te lo va a agradecer el adicto, Gaby. Pasado 2, 3, 4 años. A veces, aquel paciente que llegó aquí: Julio, esto es increíble, me tienen aquí, me quitaron el pasaporte, mi familia me odia, mi familia te paga para que tú también me odies, todos ustedes confabulan en mi contra y tú eres parte de la confabulación. Y yo no soy adicto. Y yo no soy adicto, eso tú lo inventaste para sacarme los reales. Bueno, toda esta película ya la conocemos. Y ese especialista se queda calladito la boca, lleno de amor, y dice tranquilo, porque el especialista sabe que dentro de 5 años, un día llegará una postal de Barcelona, de Chile, de Portugal: terapeuta, gracias, mamá, gracias, al papá, las gracias, a los hijos, las gracias, porque hicieron por mí lo que yo no podía ver que necesitaba, porque me salvaron en el momento en que yo pensaba que pensaba bien. ¿Es así o no? Claro. Yo creo que el 80% de los pacientes que van a ingresar te dicen que no. Y los que ingresan, el 80% te dicen que se quiere ir. Pero, pasado el año, el segundo año, cuando te llaman y te dicen: terapeuta, esta es la vida que yo tengo, gracias a los padres que me intervinieron, a la madre que me intervino, esa es la mayor satisfacción. Pero ¿cómo llevarlo en contra de su voluntad si la persona se niega y no acepta ningún tipo de ayuda? Pero es que esa pregunta que están haciendo son personas que creo que entraron tarde en el live, porque es la explicación de todo el día de hoy. Cuando tú te sientas en una reunión, no quiero repetir el live, pero cuando tú te sientas en una reunión y tú le dices a una persona: tienes el derecho a no hacerlo, tienes el derecho a no hacerlo, y nosotros tenemos el derecho de protegernos y de proteger a la familia. Tú te preguntas: ¿con quién vive? ¿De quién es la casa? ¿De quién es el carro? ¿De quién es el dinero? ¿O no? El problema está en que te dicen que no porque nunca se ha hecho una intervención. Un paciente que viene a mi institución y quiere acabar con todo, que ya han venido, que han tirado computadoras, él me va a decir que no se va. ¿Tú crees que no hay recursos que van desde la policía hasta los médicos que te llevan legalmente autorizados de manera involuntaria? O sea, ¿cuál es el que pregunta eso que está diciendo? El que pregunta es que no acepta ayuda. ¿Qué respuesta le da a esa respuesta? ¿Qué respuesta le da? Como no, tú te quieres morir, y como decía una doctora en Cataluña, ya va bien 3 días en la calle, ya va bien que pases 3 días en la calle, porque una persona que le quitas la mensualidad, le quitas el internet, le quitas los carros y le quitas financiarle la muerte, no es tonto, es adicto, pero no es tonto. Va a salir para la calle, se va a sentar en la acera del edificio y va a decir: ¿y yo como esta noche? ¿Y cómo voy a ver a mi novia? ¿Y cómo pago el celular? ¿Y cómo pago la película porno? ¿Y cómo pago la hamburguesa? No, el que está preguntando
Eso que lo pregunta el planeta entero es el programa que hicimos hoy. Cuando ven que el límite va a atentar contra sus intereses, va a reaccionar. Yo he visto personas que le dicen a los padres, no me da la gana ingresarme, yo no me voy a ingresar, me voy de aquí, me busques o no, y llegan y les abren las puertas, les sirven la comida, le lavan la ropa. Hoy me decía una mamá, y yo sé que me está escuchando, no la voy a nombrar, y me disculpo por usar su ejemplo, pero lo voy a usar. Mi hijo viene en camino, va a volver a la casa, ¿qué hago? Le doy mi habitación de nuevo y yo me voy para el cuarto de al lado. ¿Cómo ese paciente no va a pedir lo que le dé la gana en la casa? ¿Cómo esa niña que está consumiendo, sabrá Dios en qué parte de Florida, cuando yo le pregunto a la familia, mire, ¿quién mantiene eso? Bueno, yo le pago el apartamento, le pago la mensualidad, le pago la comida, le pago los pasajes. ¿Es así o no? Si a un adicto, Gaby, tú le trancas sus placeres, sus intereses, sus prioridades, ¿qué hace? Negocia. Claro. Negocia, pero bueno, negocia, porque policías hemos tenido en la puerta de la institución, policías hemos tenido en las entradas de las casas, se le inhabilita porque él lo que está diciendo no tiene ningún grado de conciencia. Esa persona que te dice no me da la gana ingresarme, no está pensando bien, no está estudiando, no está trabajando, no está haciendo nada con su vida. Si tú tienes la evidencia, él te puede decir no me da la gana. Y tú le puedes decir desde el amor, a mí tampoco me da la gana ser testigo de tu muerte, ser cómplice de tu muerte. ¿Cómo es posible que te choquen 3 carros, que le alquiles 3 apartamentos, que le pongas una mensualidad fija, que lo dejes solo en un apartamento en Miami, en Barcelona, en Alemania, en Canadá? A mí me llaman los muchachos drogados. ¿Tú con quién vives solo? ¿Pero quién paga todo eso? ¿Mis padres? No sé si me estoy explicando. Claro. Esa persona que pregunta qué hacer si no acepta ayuda, que lleve a ese familiar a inmigración en Estados Unidos y le diga al funcionario, lo siento, yo voy a pasar aunque usted no quiera. Una persona en la embajada americana le dice al gringo, yo quiero la visa aunque tú no me la quieras dar. ¿Es así, Carmelo? El funcionario baja la taquilla de visa. ¿Te acuerdas la taquilla? Deny. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Deny. Cerradita la taquilla. No es que mi mamá es amiga. No, le bajaron la ventanilla. ¿Se acabó el programa o se acabó la ventanilla? El programa. Señores, la intervención con un profesional tiene sentido y funciona. Si ha sido planificada, si ha sido estructurada. Si lo haces a los golpes, si lo haces sin planificación y asesoría, esa persona saldrá traumatizada de esa intervención, porque no habrá entendido nada. Este libro es de una mujer que quiero mucho, con quien yo me formé en este campo, que es la doctora Judith Landau. Lo encontré después de años y es el que recomiendo. El problema es que no está en español, pero puedes coger algunas líneas, algunas páginas, Google te lo traduce, los buscadores te lo traducen. Es el que yo más recomiendo porque la conozco a ella, es la número 1 en el mundo de las intervenciones. ¿Qué hago? Judith Landau. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Se les quiere, nos vemos el próximo sábado. Esto no es una terapia, esto es un compartir experiencias. Todos nuestros programas quedan en el canal de YouTube, Centro Vistacampo en YouTube, y el programa de hoy queda grabado aquí. Se les quiere, hasta el próximo sábado.